Vamos a irnos a Primera de Juan, está casi al final de la Biblia, en el capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Y ahí vamos a leer algunos versículos, hermanos, de Primera de Juan. Bueno, dice así, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, hasta el versículo 7 vamos a leer. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Otra vez hablando del Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas o vivimos en pecado, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces hasta ahí quiero llegar, hermano. Las semanas anteriores yo estaba hablando de que es necesario, absolutamente necesario, que tengamos una relación de amor con Dios. Es decir, hermano, cuando yo hablo de esto, estoy hablando de que todos tenemos que orar, ¿verdad, hermanos? Sí, todos tenemos que orar, pero no tenemos que acercarnos a Dios solamente por lo que Dios puede hacer por nosotros. ¿Usted entiende, verdad? Entonces las hermanas que están aquí saben que quieren un te amo de su esposo, ¿verdad? Me parece que no. O una flor. No tiene que ser el Día de la Madre, no tiene que ser el aniversario, no tiene que ser nada de eso. Es amor, es un amor. O acercarse y darle un beso y decirle te amo o me gustas o algo así, ¿verdad? Yo creo, ¿verdad? Algunos solo cuando han hecho algo malo se acercan con la florecita, ¿verdad? ¿Qué hiciste? Dice ella. O al revés, ¿verdad? ¿En qué te gastaste el dinero? Entonces, la cuestión, hermanos, es que con Dios no debemos acercarnos solo para pedirle y pedirle y pedirle. Solo sabemos que Él es todopoderoso. Él es todopoderoso, Él todo lo puede. Pero no debemos acercarnos solo por los favores que recibimos de Dios. Tenemos que acercarnos a Él porque le amamos. Él nos amó primero a nosotros y tenemos mucha razón. El hermano no pudo articular las palabras cuando estaba aquí. Finalmente dice, le doy gracias al Señor porque le conozco y antes no le conocía. Y eso es suficiente, hermano. Porque la Biblia dice que pasamos de muerte a vida. Es lo que dice la palabra de Dios. Y hay un antes y hay un después de Cristo. Y solamente con que Cristo nos haya recibido a nosotros es una grande bendición, hermano. Y es motivo para acercarnos a Él y adorarle y bendecir su nombre y expresarle nuestro amor. El Señor cubre todas nuestras necesidades. Y no estoy diciendo no hay que orar. Hay que orar, hermano. Claro que hay que orar porque también es una manera de adorar a Dios, la oración. A Dios le agrada, no que te refugies en otros lugares o en otras personas, pero que lo busques a Él. Clama a mí, dice el Señor, clama a mí, yo te voy a responder. Ustedes no tienen porque no piden, y si piden, piden mal. En el día de la angustia, búscame, yo te libraré y tú me honrarás. O sea, al Señor le agrada que nosotros oremos, pero no debemos solamente buscarle por eso, sino por amor, porque le amamos. Entonces, la enseñanza de hoy, hermano, yo le he titulado El amor a Dios nos da la medida correcta para el prójimo. ¿Se acuerdan, hermano, que cuál es el mandamiento más importante? Yo se lo he estado diciendo estas semanas anteriores. Amar al Señor es lo más importante, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el primero y grande mandamiento. Pero luego Jesús dijo otra cosa, dijo, y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí, hermano, el versículo 7 de lo que acabamos de leer dice, pero si andamos en luz como Él está en luz,
si nosotros andamos en luz como Él está en luz, dice, tenemos comunión unos con otros. O sea que de esta comunión hacia arriba depende esta comunión para acá. Yo estoy convencido, totalmente convencido, hermano, de que alguien que ande bien con Dios va a tener comunión con sus hermanos. Y alguien que no ande bien con Dios no quiere tener nada que ver con sus hermanos. Que cuando le digo yo, salúdense hermanos, se levanta así como de mala gana. Otra vez a esto. No quiere, no le nace. Y yo lo entiendo, porque si uno no tiene comunión con Dios, no ama a los hermanos. Si nosotros andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la segunda parte dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos saben que nosotros somos imperfectos, hermano? Y que no le caemos bien a todos. También, bueno, ese amén estuvo más que el de las esposas que yo le dije, ¿verdad? Es verdad, hermano, nosotros no le caemos bien a todos. No todas las personas son tan amables, ¿verdad? Hay unos que son más fáciles de amar que otros, pero lo que nos enseña la Escritura es que si nosotros tenemos comunión con Dios, tenemos comunión con los hermanos. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Yo entonces, hermano, miro, por ejemplo, estaba yo meditando en diferentes hombres que amaron a Dios, que tenían comunión con Dios. Por ejemplo, de Moisés se dice, hermanos, que Moisés hablaba con el Señor. Nadie habló con el Señor como Moisés, dice la palabra de Dios. Y Moisés oía la voz de Dios y venía y escribía y le daba los mandamientos al pueblo. Ahora, yo le pregunto esto, ¿el pueblo se portó mal con Moisés, hermano? ¿De casualidad usted vio alguna vez en la Escritura que el pueblo murmuró de Moisés? Muchas veces, es lo que más hacía el pueblo, murmuraban de Moisés. ¿Qué hacía Moisés después de esto? Subía al monte y le decía, Señor, mándale unos rayos para que los acabes. No hacía eso. Pero hubieron ocasiones cuando el Señor decía, apártate y los voy a destruir a todos. Pero Moisés caía de rodillas y ponía su rostro en el suelo y decía, Señor, no los destruyas, ten misericordia de tu pueblo, Señor. Y eso no nace así por así, la carne no es así, hermano. ¿Sabe cuáles son las películas más populares, hermano? Y los temas de las novelas. Las películas más populares son el que le hicieron un daño y luego va y se venga. Y si lo hace pedacitos, mejor. Y la mujer, la muchacha indefensa que es pobre y todos se aprovechan de ella y todos la maltratan y luego hereda una gran herencia. Y empieza a matar a todos. Y una obra literaria, hermano, que es muy conocida, que se llama El Conde de Montecristo. Y entonces ese hombre lo acusan, lo meten a una cárcel y luego otro preso que está ahí le hereda un gran tesoro. Y cuando sale se venga de todos. Y todos, hermano, yo he estado, a veces aquí en las películas aplaude la gente, hermano. Entonces, cuando se empieza a vengar el otro, todos aplauden. Porque eso es lo que más atrae. Pero Moisés, por ejemplo, no hizo eso. La Biblia nos habla de Job, por ejemplo, que era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Pierde sus 10 hijos. Pierde todas sus propiedades, pierde todas sus riquezas y después llegan sus amigos a consolarlo. Están 7 días en silencio, ellos están atónitos de todo lo que le ha pasado a Job y luego empiezan a abrir la boca a decirle, Job, tú estás en pecado. Por eso te está pasando eso. A la gente buena no le pasa eso. Y lo sigue el otro, es verdad. Tú estás en pecado, Job, tú eres ladrón, tú has sido malo con las viudas, tú has sido esto. ¿Qué hizo Job, hermanos? Él argumentó, se defendió, pero llega un momento cuando el Señor habla con él y le dice, vayan con mi siervo Job, el cual orará por ustedes. ¿Y sabe qué hizo Job? Cuando ellos llegaron, hermanos, sus amigos que lo habían maldecido por tanto tiempo, cuando ellos llegan, ¿sabe qué hizo Job? Les abrió la puerta y oró por ellos y Dios oyó la oración de Job y perdonó a sus amigos. ¿Qué le parece eso, hermano?
¿Qué le parece el rey David, hermano, que está siendo perseguido sin ninguna causa, hermano? Que sabe cuál ha sido su pecado de David, hermano, que mató al gigante. A uno que estaba desafiando a los ejércitos de Dios, hermano, y todos están acobardados, y él, lleno del Espíritu de Dios, se para y dice, bueno, ¿quién es ese gigante incircunciso que viene a desafiar a los escuadrones del Dios de Israel? Y entonces él se para, un jovencito, agarra 5 piedras y una se la clava en la frente a Goliat, ¿verdad? Y entonces después de eso se convierte en un héroe, siendo un jovencito como de 17 años, hermano. Se convierte en un héroe nacional. Ahora, Saúl lo empieza a perseguir por un lado, por otro lado, no tiene descanso. Muchos de los salmos que están en la escritura son, mira, Señor, como me persiguen sin causa, el que comía conmigo, Señor, ese es el que me persigue, es el que busca derramar mi sangre. Y en una ocasión está David escondido en una cueva y llega Saúl a la cueva, hermanos. Y sus compañeros que están con él lo codean y le dicen, hey, mira, ahí está, ahí Jehová te lo entregó, le dice, en tu mano. No, dice él, lejos esté de mí de levantar mi mano contra el ungido de Jehová. ¿Por qué tuvo esa misericordia, hermanos? ¿Por qué David pensaba así? ¿Por qué no dijo, amén, ahorita vas a ver cómo lo clavo con la lanza, como lo quiso clavar con la lanza a él? ¿Por qué no hizo eso, hermano? Porque David era un hombre que tenía comunión con Dios. Y por otro lado, David compuso algunos salmos que son de puras maldiciones, hermano. ¿Usted los ha oído? Señor, que caigan en el hoyo que cavaron. ¿Los ha leído alguno, hermano? Y uno dice, wow, ¿y esto? Pero también expresan el juicio de Dios. Es decir que David, hermano, siendo un hombre lleno del Espíritu Santo, expresa tanto la misericordia como el juicio de Dios, una medida justa. Y yo estoy, hermano, completamente seguro que cuando tenemos nosotros una comunión con Dios, tenemos una medida justa para todas las personas. Vamos a continuar, dice. Fíjese, hermano, habla este pasaje que leímos, hermano. Dice que lo que hemos visto, lo que hemos palpado, esto les anunciamos a ustedes. Y la comunión nuestra, dice en el versículo 3, dice, y la última parte del versículo, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Sabe qué nos une a nosotros, hermano? A nosotros nos une Cristo. No es el lenguaje necesariamente, ni la nacionalidad. Lo que nos une a nosotros es Cristo. Entonces podemos nosotros reunirnos. ¿Sabe usted, hermano, que el libro de Apocalipsis, por ejemplo, dice que vi de todas naciones, de todas tribus, de todas lenguas, dice Juan, que él vio en el cielo, hermano? Es decir, que todas las naciones están unidas. ¿Y a quién están adorando todos ellos, hermano? A Cristo. El que nos une a nosotros no es el lenguaje ni la cultura, es Cristo, hermanos. Nuestra comunión es el Señor Jesucristo. Entonces, bueno, pero luego esto es así, pero luego viene la relación horizontal, hermano, es decir, con los hermanos y con el inconverso. Yo creo, hermano, que cuando nosotros andamos bien con Dios, vamos a tener un sentir correcto de todos los hermanos. Hay varios hermanos que a mí me han dicho, hermano, yo quisiera que nuestra iglesia fuera como la iglesia del primer siglo. ¿Cuántos quisieran que la iglesia esta fuera como la iglesia del primer siglo, hermanos? Sí, ¿por qué? Algunos me dicen, porque no había pecado, hermano. Así me han dicho algunos, es que ahí no había pecado, había mucho poder, hermano, había mucha cosa, y me empiezan a decir cosas, pero yo le quiero decir esto, hermano, a mí me ha dejado impactado el libro de 1 Corintios. Nosotros hemos estudiado 1 Corintios por este año. Durante este año hemos estudiado 1 Corintios. Le voy a decir algunas cosas que yo he visto en la iglesia de Corinto, que era una iglesia del primer siglo, hermano. Una de esas cosas decía, hermanos, que ellos tenían divisiones entre ellos. Que ellos tenían preferencias. Aquí no es así, ¿verdad, hermanos? Aquí hay clicas también. ¿Sabe qué es una clica, verdad? Aquí hay maras también. Entre los cristianos hay maras todavía. Con ese no me junto con aquel cuate, ese es mi amigo, esa es mi amiga. No, hermanos, fíjese que no.
La Biblia dice que las divisiones, ¿usted cree que división es nada más que unos se vayan por allá y otros por aquí? Puede haber división estando todo el montón juntos, hermanos. El Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos divididos. No, ¿verdad? Acuérdense que esta es la opinión de Dios. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, no es bueno, hermano, cuando hay dos hermanos por aquí conviviendo, luego llega uno y los otros hacen cara como de ya cayó la mosca en la sopa. Eso no puede ser. Tampoco, hermanos, es bueno decir, bueno, yo llego, pero yo solo voy a oír. Yo no voy a meterme en nada. Entonces, escúcheme, hermano. Cristo con la misma sangre nos lavó a todos nosotros. Si usted le pregunta al Señor, porque esto es de comunión con Dios, hermano. Por eso yo le digo, cuando uno está en comunión con Dios, hay cosas que lo empiezan a uno incomodar y uno no se puede quedar en paz. Había uno, cuando yo acababa de recibir al Señor, hermano, había uno que yo nunca le hice nada, pero me odiaba. Y éramos jóvenes, o sea, no crea que los chismes son solo de viejos, hay entre los jóvenes también, hasta entre los niños hay. Y no le caía yo bien, hermano. Y de tanto de estarme molestando, él ya no me caía bien a mí tampoco. No crea que me estoy haciendo la víctima, pero es verdad. Pero en mi comunión con Dios yo no pude estar tranquilo. No podía estar tranquilo. Porque cuando llegas a tener una comunión con Dios, no puedes estar tranquilo. No puedes decir, yo voy a pretender que nada pasó. Y yo estoy en mi mundo y no, es que Dios, cuando estás con Dios, llega un momento cuando Dios te dice, hey, esto lo tienes que arreglar. Usted sabe, hermano, que nosotros cuando venimos del mundo venimos con un montón de basura, hermanos. Montón de basura. No me tiene que levantar la mano, pero ¿cuántos de los que están aquí ofendían, maldecían a la gente, hermanos? Y posiblemente hubo alguno, hermano, que hasta defraudó a otro. Posiblemente. Pero cuando vienes al Señor Jesucristo, ¿sabes qué hace el Señor Jesucristo? Te abre la maleta y dice, a ver, vamos a hacer... No, es que ahí están esos calcetines apestosos, dice. No abramos eso, aquí no. Aquí yo no quiero que abramos eso. No, ¿sabe qué? Es lo primero que hace el Señor. Abre tu maleta y vamos a sacar todo lo sucio, lo vamos a poner en la mesa porque estas cosas hay que arreglarlas. ¿Cuánto les gusta el béisbol? Pues a ninguno, ¿verdad? ¿O alguien jugó béisbol alguna vez? Bueno. Usted sabe que primero hay que llegar a la primera base, ¿verdad? Usted batea y si le va bien llega a la primera base. Pues para llegar a la primera base con el Señor primero le abre toda la maleta. En migración todavía pasan cosas, hermano. Pero con el Señor no. No pasan cosas. La mujer samaritana le dice, oh Señor, tú eres profeta. Mira, dame de esa agua de la que tú estás hablando. Hay una historia, hermano, en el Evangelio de Juan. Y el Señor le dice, bueno, ve y llama a tu marido. Fíjese, ¿cuál era el problema de esta mujer? No tengo marido, les dice. Bien dijiste, no tengo marido, porque has tenido 5. Y el que tienes ahorita no es tu marido. Ay, Señor, me parece que eres profeta. ¿No sabemos nosotros que Dios todo lo sabe, hermano? ¿No sabemos nosotros que todo lo sabe? Fíjese, hermano, uno que se convirtió me dice, hermano, yo era el mejor vendedor de la empresa donde yo trabajo. Desde que me hice cristiano, ya he bajado mucho. Le digo, ¿a qué se debe? Es que antes mentía, hermano. Para vender mentía, pero ahora que estoy con el Señor, ya no puedo, hermano. ¿Sabe qué? Algunas no eran mentiras, pero eran medias verdades, mes. O sea que le ocultaba cosas a la gente y la gente firmaba y yo me llevaba mi cheque. Pero ahora ya no puedo hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque el Dios que tienes en tu corazón te cambia, hermano. Te hace diferente. Tiene que hacerte diferente. Si tienes una comunión con Dios, no
te vas a quedar como estatua. No vas a poder, hermano, no puedes hacerlo. No vas a progresar, no vas a llegar a primera base. Entonces, fíjese, hermano, Dios a nosotros, a mí hay una cosa que me llama la atención mucho, que Dios en la Biblia no le esconde el pecado a nadie, hermano. No importa si amaba mucho a la persona, porque a David lo amaba mucho, pero el pecado de David está bien escrito en la Escritura, hermano, en la Biblia. Bien descrito está, hermano, con lujo de detalles. Y si yo le pregunto, ¿lo amaba el Señor a David? Usted me va a decir, sí. ¿Qué hacemos nosotros, hermano, con el pecado? Nosotros somos al revés. Nosotros decimos, oye, esta vez no, que no se vaya a dar cuenta la gente. ¿Se acuerdan algunos de otra generación, hermanos? No sé si yo incluirme ahí porque ya cuando yo crecí ya no, pero mis padres me contaban que en aquel tiempo salía una muchacha embarazada. ¿Y qué hacían, hermano? La mandaban al extranjero o la escondían en su misma casa. Se fue de vacaciones, se fue a estudiar a no sé dónde y de pronto salía un niño por ahí. Ya después salía la muchacha y decía a la señora, oh, este niño yo lo adopté. Y nadie era la mamá. Apareció de la nada. ¿Sabe por qué? Porque escondían el pecado, hermano. Escondían la deshonra. ¿Sabes que con Dios es al revés, hermano? Dios dice, bueno, dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, sácalos y confiésalo. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si hay algo con alguien, hermano, no se puede. La iglesia de Corinto habían divisiones, habían preferencias, habían pecados sexuales. Estoy hablando de hermanos, no estoy hablando de inconversos. Porque algunos se pueden escandalizar y decir, hermano, no esté hablando cosas que no son. Ahí está, lea el libro de Primera de Corintios. Hacían fraudes y se iban a las cortes a demandarse, hermanos. Y decía Pablo, ¿no hay sabio entre ustedes que pueda juzgar las cosas? Dice, se van delante de los impíos a juzgar estas cosas. Había uno que andaba con la mujer de su papá adentro de la iglesia, hermano. Hermano, pregúnteme usted, ¿eran hermanos esos? Sí eran hermanos. Sí eran hermanos. Y uno dice, pero ¿cómo es esto? Ahora, ¿cuál era la medida? Le voy a decir qué medida dieron ellos. La medida que ellos dieron, hermano, fue hacerse los locos. No le vamos a decir nada. Allá, hermanos, en el Summit, la semana pasada estábamos hablando con un hombre que dice, ¿cómo va a mandar Dios a alguien al infierno? Dice, si Dios es amor. Usted sabe que este mes es el mes del orgullo homosexual. Entonces hubo una marcha por ahí, dice, homosexuales cristianos salieron a marchar, dice. Y entonces una cosa que decían ellos, Dios nos ama así como somos porque Dios es amor. Pues estamos equivocados, hermano, porque eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Nosotros tenemos que entender eso. Entonces, ¿qué hizo la iglesia de Corinto? Lo que yo le estoy diciendo, espero que no lo escandalice porque está en la Biblia. Si usted dice, oh, hermano, yo eso no lo sabía, está en la Biblia, hermano, léalo, ahí está. ¿Por qué lo traigo yo aquí, hermano? Porque a mí no me interesa decirle mentiras. Yo lo que le estoy diciendo es, ¿qué tenían que hacer aquellos hermanos? Pablo les dice, miren, ¿y ustedes están envanecidos? ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Por qué no han entregado en las manos de Satanás a ese perverso? ¿Qué es eso, hermano? Expúlsenlo de la iglesia. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Se da cuenta, hermano, que el amor no es alcahuete? Esta semana estábamos leyendo con mis hijos en Proverbios. Y dice, no rehúses corregir al muchacho. O sea, no te rehúses en corregir al muchacho, porque si le das con vara, librará su alma del Seol, dice. ¿Y qué dicen algunos papás que son más buenos que Dios? No, porque el doctor Spock dice que se trauman los niños. Porque nosotros somos más buenos que Dios, pues.
No, y es verdad, hermano, mire, si su hijo no necesita ese mantenimiento, pues, ¿por qué dárselo, verdad? Si es obediente, ¿por qué? ¿Por qué le va a sacudir el polvo? Si se porta bien, si hace su cama, lava los trastos, etcétera, trae buenas notas, ¿para qué? Pero la necedad viene ligada al corazón del muchacho y con la vara se corrige. ¿No es verdad? Pero a veces somos más buenos que... No, es que mi mamá me pegaba mucho y yo he decidido que a mis hijos no les voy a pegar. ¿No han leído Proverbios entonces? Estás equivocado. Algunos quieren ser muy cuates de sus hijos. No, sí, mijos, ustedes lo que quieran. Siempre y cuando estén supervisados por mí, si usan marihuana, a ver, quiero verlo, que no se les pase la mano. Lo que yo le estoy diciendo es verdad, no crea que estoy exagerando. Algunos dicen, aquí le voy a servir unas botanas, dicen ustedes. Que mejor que tomen en la casa, que anden arriesgándose ahí en la calle. Pobrecitos. Y así no gastan mucho allá afuera y aquí, por lo menos, ¿verdad? Por lo menos. Eso no es de Dios, hermano. Si usted está delante de la presencia de Dios y usted le dice estas cosas al Señor, no creo que Dios no lo denuncie. No creo que Dios le diga, estás bien. No, no es así, hermanos. Bueno, habían muchos problemas, divisiones, preferencias, fraudes, inmoralidades sexuales, el vestuario de las mujeres, los pecados relacionados con la cena del Señor. Todos esos pecados existían en la iglesia de Corinto, hermanos. Los desórdenes, los débiles en la fe que por la comida tropezaban. Por ejemplo, hoy vamos a comer, creo yo, alguien trajo algo de cerdo, ¿verdad? Posiblemente alguien trajo algo de carne de cerdo. Bueno, los judíos no comían carne de cerdo. Usted sabe, hermano, que hay gente a veces dice que no, pues es que la Biblia dice que no hay que comer esto, y hay gente que no come carne de cerdo, se le respeta, no hay problema. Nadie va a hablar mal de usted, pero hay gente que empieza a pensar mal del otro porque el otro come carne de cerdo. Bueno, todo eso lo habla 1 Corintios, todos esos eran problemas. Ahora, ¿a qué tendemos nosotros, hermano? A desechar todo lo que no nos gusta, incluyendo a los hermanos. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si tú no quieres comunión con nadie, hermano, estás en pecado. Tienes que saberlo. Todos tenemos que saberlo. O sea, ¿por qué a veces no nos conocemos nosotros, hermano? Díganme ustedes. Porque no nos hablamos, pues. Yo pienso que esa debe ser la razón, ¿no? Porque no nos interesamos, no nos conocemos, ni nos importa conocernos. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Una de las cosas mejores que a mí me pasó fue enfermarme siendo cristiano, hermano. Antes de ser cristiano, yo me enfermaba, casi me morí una vez, hermano, porque yo hubo un tiempo que fui muy pobre. Y encontré unas plantas ahí, unas hojas que salieron, hermano, naturales ahí en el patio. Y una señora me dijo, ay, esas se comen, me dijo. Pues yo me conseguí unas tortillas, hice unos tacos con esas hojas y ya me andaba muriendo, hermano. Estuve enfermo una semana en cama, hermanos. Vomitando con calentura, solo. Nadie me dio ni un vaso de agua. Pero cuando yo me enfermé siendo cristiano, hermano, qué bonito es enfermarse siendo cristiano uno, hermano. Me llevaban sopitas las hermanas. Te traje esta sopita, me dijeron. De veras, dije, pues si nadie se interesa por mí. Te traje esta gelatina. Wow, decía yo, o sea, conviene. Te traje esto. Te traje esta pastillita. Bueno, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Déjenme leerle algunos pasajes de la Escritura. Mateo capítulo 5, hermanos. Aquí está el Señor Jesucristo hablando sobre los mandamientos del Señor. ¿Okay? Y en el versículo 21, el Señor aclara lo que quiere decir ese mandamiento de no matarás. Puede ser, hermano, que ninguno de nosotros aquí hayamos matado a alguien. De acuerdo a la ley, posiblemente no hemos matado a nadie. Pero de acuerdo a la ley de Dios, tal vez sí. Ahorita se lo voy a explicar. Entonces dice aquí, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio.
La ley decía que el asesino tenía que morir. Esa era la ley judía, hermanos. Ahora Jesús dice en el 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces yo quiero que usted mire, hermano, que para Dios no se trata solamente de ir y darle un balazo a alguien. Se trata de, estás enojado con tu hermano y sigues enojado, ¿no te pasa? Y eres culpable de juicio. O sea, eso es lo que está diciendo Dios. ¿Ustedes piensan que matar es solo ir y darle un balazo a alguien? No, es estar enojado con tu hermano. Si tú le dices idiota, esa es una de las traducciones, perdonen la palabra, pero esa es una de las traducciones, hermano. Si tú tildas de idiota en tu corazón a tu hermano, ya eres reo del infierno. Eso es lo que dice la Biblia. O sea, yo no lo estoy inventando, es lo que la Biblia comunica, hermanos. Y dice aquí más adelante, hermanos, versículo 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué haces? Deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Para llevar una ofrenda, hermano, era un tiempo extendido. O sea, no se trataba de una línea pequeñita, hermanos. Era muchísima gente, eran miles de personas, y cuando llegabas a tu lugar para dar la ofrenda, hermano, es como si acababas de cruzar la línea de Tijuana. En una línea, era una cantidad de gente muy grande, pero el Señor dice, ¿sabes qué? Si estás en esa condición, no presentes tu ofrenda. Déjala ahí, vete a reconciliar con tu hermano y después regresa y entonces presenta tu ofrenda. Eso es lo que dice la Escritura. Lo que nos quiere decir a nosotros, hermano, esto, si nosotros leemos esto y estamos molestos con alguien, hermano, por un periodo extendido de tiempo, algo tiene que hacer en nuestra vida. Si nosotros estamos con el Señor y nos habla el Señor, yo le he contado a usted que yo odiaba a mi papá, hermanos. Entonces a un cristiano, ¿qué se le manda respecto al padre y a la madre? Honra a tu padre y a tu madre, y eso no incluye el odio, hermano. Honrar a nuestros padres es decir, oh, yo odio a mi papá, yo quiero que se muera mi papá. Pues yo estaba así. ¿Por qué? Bueno, por muchas razones, hermano, justificables de acuerdo a los humanos. Porque hasta mis tías me decían, tiene razón este patojo, este muchacho, tiene razón. No se ha portado bien su papá. Pero cuando yo empecé a tener comunión con el Señor y empecé a orar, el Señor, abro la Biblia y dice, honra a tu padre y a tu madre. Y yo la cerré, hermano. ¿Por qué? Porque si tienes comunión con el Señor, algo te va a decir. Algo te va a confrontar. Si tú no tienes comunión con Dios, pues si eres religioso y haces todos los movimientos religiosos, nada va a pasar. Vas a ir y vas a venir, vas a ir y venir, no en paz, pero vas a ir y venir, con una vida cristiana seca. Pero si tienes comunión con Dios, en algún momento Dios te va a confrontar, y es rápido. Dios te confronta rápidamente. Cuando vienes tú, levantas tus manos y cantas al Señor, y el Señor te dice, a ver, baje las manos, vamos a hablar. Y hay asuntos que tratar y el Señor los trae y tienen que salir a la luz y tienen que arreglarse esos. Porque si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de toda maldad. Entonces yo dije, ay, es que esto yo no quiero. Yo no quiero amar a mi papá. Yo no lo quiero a mi papá, no lo quiero ver, no lo quiero amar. No quiero recibirlo. Al día siguiente abro la Biblia. En Éxodo, como no me sabía la Biblia, la abrí en Éxodo 20 y ahí se honra a tu padre y a tu madre. Yo entendí que Dios me estaba hablando. ¿Qué tuve que hacer, hermano? Me afligí, me puse de rodillas, le dije, Señor, es verdad, yo odio a mi papá, no lo quiero honrar, pero cambia mi corazón. Y empecé a orar, empecé a ayunar. Y yo quiero decirles, hermano, que si es posible, el Señor nos cambia el corazón. Y después de eso me reconcilié con mi papá, mi hermana se reconcilió con mi papá, mi hermano se reconcilió con mi papá. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la Biblia dice que Dios es poderoso para hacer más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Mi papá murió en el 2004, hermano, pero yo estaba en paz con él. Yo no odiaba a mi padre. Dios me guió en eso, hermanos. Así es, Dios nos guía. Entonces, mire otro pasaje de la Escritura, 1 de Juan 4, del 7 al 8.
Dice así, posiblemente lo sabe usted, hermano. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, bueno, los voy a esperar, hermanos. Primera de Juan 4, 7 y 8. ¿Ya está ahí, hermano? Amados, amémonos unos a otros, porque, ¿qué dice ahí, hermanos? Porque el amor es ¿de quién? Todo aquel que ama es nacido de Dios y, ¿qué más? Y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, habla de nuestros hermanos. Entonces, Colosenses 3, del 12 al 14, dice esto, hermanos. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Ya están ahí, hermanos? Colosenses 3, del 12 al 14. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. ¿De qué, hermanos? De entrañable. Ve que está, hermanas, vea que no está hablando de vestidos aquí, ni de joyas, ni de maquillaje. ¿Vestidos de qué dice ahí? ¿De qué, hermanos? Santos amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Es lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Esto es lo que nos enseña la Biblia. Entonces yo, hermanos, yo estoy seguro que cuando tenemos comunión con Dios, amamos a los hermanos. Tenemos que amarnos entre los hermanos. Mire, hermano, pues varios que estamos aquí hemos tenido hijos, ¿verdad? ¿Se acuerda el primer pañal que cambió? Especialmente los hombres, me voy a dirigir a los hombres. ¿Se acuerda el primer pañal que cambió? ¿Cómo le fue? Bueno, mi esposa se reía porque yo parecía talibán cuando me cambiaba a mi hijo, hermano. Me ponía toallas, me ponía un montón de cosas. Tenía una técnica para cambiar el pañal. No le voy a decir de cuál de los hijos, ¿verdad? Para que ellos no se sientan mal. Pero ¿por qué, hermanos? Mira, a mí me tocó una vez que uno de mis hijos estaba, pero bañadito, completo, hermano. De número 2. Completito, desde aquí de la parte hasta abajo. Ahora, ¿qué hice yo, hermano? ¿Qué creen ustedes que hice yo? ¿Lo saqué a la basura? Yo fui a ver qué hacía. Tenía que ver qué hacía. Y me importaba que no estuviera así. Me importaba. Porque por mucho asco que sienta cualquiera de los papás aquí, que no, he visto unos que y no aguantan, ¿verdad? No aguantan. Pero por mucho asco que le hubiera dado, ¿no es verdad que usted fue y limpió a sus hijos? No importa, hermano, no importa si usted se manchó. No importa, hermano, si hizo un desastre ahí, pero usted fue con sus hijos y los limpió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son un tesoro para usted, porque los ama. ¿Qué pasa con el hermano que cae? A veces lo desechamos, hermanos. Ya no sirven, hay que desecharlos. Ya no. No es así. No es así, hermanos. Si nosotros tenemos comunión con Dios, tenemos que encontrar. Yo creo que Dios nos da la medida correcta. Porque hay de todo, hermano, en la Escritura hay una medida correcta para todo. Hay cosas que Dios decía, esto no se tolera, y hay cosas que decía, esto hay que arreglarlo. Y es así. Pero también, hermano, y con eso termino, nos da una medida correcta para el inconverso. Todo el que es hijo de Dios y tiene comunión con Dios, va a tener que hablar de Cristo. Aquí hay varios que juegan fútbol, ¿verdad?
¿Dónde están los futbolistas? Ahora no hay futbolistas. No, es que yo he oído que hay una liga europea por aquí, puros equipos europeos, ¿verdad? Pues ahí donde ustedes andan, hablen de Cristo. Ahí hablen de Cristo. Es vergonzoso que alguien diga, no, esos que van a la iglesia, que juegan ahí, son iguales que nosotros. O los padres de ellos son iguales que nosotros, no les importa a nadie. No puede ser así, porque nos tiene que importar las almas. Un hijo de Dios verdadero no se va a poder quedar tranquilo. Teniendo comunión con Dios, no se puede quedar tranquilo sin que los otros oigan de Cristo. Algo te va a incomodar, el Señor te va a empujar. Tú puede ser que tú digas, mira, es que yo no soy muy bueno para hablar. Bueno, aquí no se demuestra eso. Aquí tenemos que decirle, hermanos, cállense un momentito, por favor. Cálmense. Acuérdense, aquí todos vamos a hablar. Hermanos, yo vi un video esta semana, me impactó verdaderamente, hermano. Me impactó muchísimo. Ese video había un hombre, según dice alguien ahí, dice, este es traficante. El hombre me parece, pero esa parte del video no sale, pero él está en el piso lleno de sangre. No sé si lo estaban linchando, no lo sé. Pero el hombre está muriéndose. Y todos lo están maldiciendo y de vez en cuando pasa uno a darle un puntapié o un puñetazo. Pero en medio de ese caos hay una mujer que dice, no, esperen, este necesita misericordia, dice. Este necesita perdón de sus pecados, esperen, dijo. Y ella se agacha ahí donde él está y le empieza a decir, tú necesitas misericordia, tú necesitas perdón de tus pecados. Y el hombre está agonizando, hermano, se ve que está agonizando. Y él apenas con el poco aliento que le queda, él dice que sí. Dice, arrepiéntete de tus pecados, y le empieza a hablar de Cristo, y todavía hay unos maldiciendo y diciendo, este es un narcotraficante. Cállense, dijo, porque él necesita también misericordia. Y se callan, hermanos, se quedan callados todos. Y él empieza a hablarle de Jesucristo y le dice, si tú te arrepientes, si tú te entregas al Señor Jesucristo, el Señor va a salvar tu alma. Te están muriendo, necesitas misericordia, necesitas un Salvador, le dice. Déjame orar por ti. Empieza ella a orar y todos se callan y se calman, hermano. Y ella empieza a orar por aquel hombre y, hermano, empieza a derramar sus lágrimas. Está ella llena de la misericordia de Dios. Y cuando ella termina de orar por el hombre, le dice al hombre, ¿tú crees lo que yo he orado? Y le dice, sí. Tú dices amén a mi oración. Y dice, en lo poco que le queda de aliento, dice, amén. Dice. Y el hombre se está muriendo. Y a mí me dejó impactado porque fue una mujer muy valiente, hermano. Yo nunca he estado en un linchamiento. Pero eso, hermano, es un desorden completo. Y la mujer, hermano, se atreve a poner su vida en medio por amor a un alma de un hombre que nadie sentía misericordia por él, hermano. Yo creo en lo que dice la palabra, que si nosotros andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Creo, hermano, que necesitamos una comunión con Dios, todos nosotros. Yo termino con esta invitación, hermanos. Yo no quiero que lo hagamos por costumbre, que digan, ahorita el pastor va a decir esto. No, yo solamente quiero que respondan los que verdaderamente quieren hacer un compromiso con Dios. Voy a decir una de las faltas de la iglesia, hermano. La iglesia a veces no lee la palabra de Dios. Entonces, mira, la primera invitación que yo hago, hermanos, es que te comprometas a leer la palabra de Dios todos los días. La Biblia dice en el Salmo 19:7, la palabra de Dios convierte el alma y hace sabio al sencillo. Yo quiero preguntar, hermano, ¿cuántos de ustedes toman el compromiso delante de Dios de leer su palabra todos los días? ¿Cuántos de ustedes lo hacen, hermano? Quiero ver mano levantada. Yo no quiero, hermano, que lo hagan por congraciarse tampoco, ni porque me voy a ver mal y nada. No. Bueno, gracias al Señor. ¿Cuántos se comprometen a orar por sus hermanos todos los días, hermanos? Todos los días. Quiero ver igual, quiero ver manos levantadas, quiero ver gente que dice, yo, hermano,
yo voy a orar por mis hermanos. Tal vez no vas a poder orar por ellos, por todos, pero sí vas a orar por varios de ellos cada día. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, se comprometen a amar a los hermanos, a procurar a los hermanos, a bendecir las vidas de los hermanos? ¿Cuántos hermanos? ¿Cuántos de ustedes lo hacen? ¿Cuántos de ustedes quieren hacerlo? Es delante del Señor que lo estamos haciendo, hermano, no es delante de nosotros. Dios nos ve a nosotros, lo que nosotros estamos haciendo. Vamos a orar al Señor, ¿qué le parece? Vamos a ponernos de pie y vamos a hablar con el Señor en este día. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos enseñe su camino. Amén. Cierre sus ojos, hermano, vamos a orarle al Señor. Amado Padre Celestial, en esta hora, Señor, reconocemos, Señor Padre, nuestras faltas, Señor Padre, porque a veces, Señor, no hemos hecho todo lo que debiéramos hacer, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por tu Santo Hijo Jesucristo, que murió en la cruz, Señor, por todos y cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros merecíamos, Señor, que hicieras tú este sacrificio tan grande, Señor, por cada uno de nosotros. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros. Padre, ayúdanos a tener la misma misericordia con los hermanos, Señor. Incluso los que no nos quieren, Padre Celestial. Si alguien no nos quiere, Padre Santo, que sea un trato entre tú y ellos, Señor. Que no se levante nuestra boca para juzgarlos y para condenarlos, para acusarlos delante de tu trono. Porque nosotros ya tenemos un enemigo que nos acusa, Señor. No queremos ayudarlo a él. Padre, ayúdanos a interceder por nuestros hermanos con amor. Padre, tú viste, Señor, las manos de aquellos que decían: yo me comprometo a leer la palabra de Dios todos los días. Aquellos que dijeron: yo me comprometo a orar por mis hermanos, a amar a mis hermanos. Y Padre Santo, Señor, yo sé que hay pueblo tuyo aquí que ya lo está haciendo, Señor. Yo te agradezco, Señor Padre, porque siempre, Señor, cuando tú nos hablas, tú tienes un interés en nosotros, Señor. Amado Padre, mira, Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que restaures las vidas, Señor, de aquel que tiene necesidad. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que nos llenes, Señor, de esa misericordia de la que habla tu palabra, Señor Padre. Que nos llenes de ese amor del que habla tu palabra, Señor Padre. Que nosotros, Padre, seamos mejores. Si sentimos, Señor, que hemos hecho alguna cosa bien, que seamos mejores, Padre Celestial. Señor, sabemos que en esta vida todo es en parte, pero luego viene, Señor, todo lo que es perfecto. Y todo lo que es en parte ahora se va a terminar, Señor. Así es que ayúdanos, Padre Santo. Te ruego, Señor, para que nosotros hagamos lo que es justo delante de tu presencia. Tu palabra dice, Señor, que si andamos en luz como tú estás en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de tu Hijo Jesucristo nos limpia de toda maldad. Gracias, Padre, por esta palabra que tú nos has dado, Señor, que quede en nuestros corazones. Yo quisiera, Padre, que todos nosotros, Señor, que todo tu pueblo, no solamente los que estamos aquí, que todos, Señor Padre, tuviéramos una relación de amor contigo, Señor, porque todos los problemas de la iglesia se acabarían, Señor Padre. Gracias, Señor, bendito eres tú para siempre, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor, hermano. Dios es bueno con nosotros. Gloria al Señor. Gloria a Dios, hermano.